Pues un evento fuertísimo que está pasando en México, que lo hemos visto en otras versiones ya en Egipto, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en varios países en los que la ONU y la opinión pública internacional empiezan a criticar durísimo y presionar a un gobierno por las violaciones a los derechos humanos. En África también se llegó a dar mucho, que todo el mundo levantaba la voz contra un país, contra el gobierno de un país, porque no se respetan los derechos humanos, se reprime a la población y hay una criminalidad desaforada, fuera de todo control. Algo así está pasando en nuestro país. Han venido ya comisionados de la ONU, han venido de la OEA, han venido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han venido American Watch, bueno, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han venido a nuestro país y han sacado estudios, han hecho resoluciones, han hecho recomendaciones y en todas ellas el consenso es: hay una grave crisis de derechos humanos en México. Y hay que aclarar una cosa: derechos humanos, la defensa de los derechos humanos implica que el que está violando los derechos de las personas es el gobierno. Cuando es un particular quien viola mis derechos, eso se llama criminalidad y hay autoridades que tienen que atacar ese asunto. Pero cuando el gobierno no respeta mis derechos o el gobierno no garantiza la seguridad, o el gobierno no garantiza la educación, la salud, etcétera, está violando los derechos humanos. Entonces, el que viola los derechos humanos de las personas es esencialmente el Estado, el gobierno, por definición. Los otros casos son entre particulares, etcétera. De manera que todo eso que está haciendo es una crítica fuertísima al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y en parte al gobierno de Calderón, que fue el que dejó o el que disparó esta grave situación. No acostumbro a hacerlo como ustedes lo saben, pero voy a tomarme la libertad de leerles una nota que salió en La Jornada el 8 de octubre, porque refleja con mucha precisión lo que estamos diciendo y no quiero caer en errores. Entonces dice, propone el visitante de Derechos Humanos un cronograma para retirar al ejército de las tareas policíacas, cosa que hemos dicho muchos mexicanos también. Luego de asegurar que existe un amplio consenso sobre la gravedad de la crisis de derechos humanos en México, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zaid Rad al-Hussein, formuló una serie de recomendaciones al gobierno mexicano que incluyen la adopción de un cronograma para retirar a las fuerzas militares de las tareas policíacas. ¿Qué significa que estén diciendo eso? Que uno de los principales violadores de los derechos humanos, según dice el consenso internacional, dice el alto comisionado de la ONU, es el ejército y la marina. Aunque ellos insistan en negarlo, aunque los voceros del gobierno a través de Televisa y otros medios digan lo contrario. En su informe, donde destacó la enorme impunidad que existe para resolver los delitos denunciados y que incluso la mayoría de las veces ni siquiera se investigan, repito, porque no lo digo yo, lo dicen desde la ONU y lo sabemos todos los mexicanos, que en la mayoría de los casos ni siquiera se investigan, el funcionario alertó que las autoridades y políticos han reaccionado con ataques virulentos ante los informes de diversas organizaciones internacionales han presentado sobre la situación que vive el país en materia de derechos humanos. Esto es, en vez de reaccionar favorablemente y decir, sí tenemos problemas, tenemos que resolverlos, deciden, vamos a negarlo y vamos a negarlo. Propuso que en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado, todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido. Esto es una forma sutil de decir, el gobierno de Peña Nieto, el Estado mexicano son un fracaso
y debemos de resolver el problema. Y si no quieren los políticos mexicanos, vamos a tener que intervenir de todos lados. Esto es un amago clarísimo al Estado mexicano en cierta forma, pero sobre todo al gobierno de Peña Nieto. En su declaración con motivo de su visita a México, Said Rad al-Hussein, o sea, el alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, dijo que para un país que no se encuentra en medio de un conflicto armado, las cifras calculadas son impactantes, como los 151.233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto del 2015. Estoy diciendo, más de 150,000 personas han sido asesinadas y no se sabe por quién durante el periodo de 9 años, en los últimos 9 años, incluyendo miles de migrantes en tránsito, o sea, gente que se está trasladando de un lado a otro por la violencia. Pero esto sumó que pero a esto sumó las al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, o sea, no sabemos si están muertos, están vivos, pero están desaparecidos desde el 2007. Muchas, por desgracia, son desapariciones forzadas, y las miles de mujeres y niñas que son víctimas de abuso sexual y feminicidios. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes. El único caso, recuerdo yo, en el que hay muchos detenidos que van a ser juzgados, están siendo juzgados por los crímenes, es el de Ayotzinapa. Y ahí solo porque hay una presión de medios de comunicación y opinión pública nos quieren vender la historia de que están haciendo justicia porque detuvieron a muchos. Pero de los otros 26,000 desaparecidos y 150,000 muertos, no sabemos absolutamente nada. Tuvieron la desvergüenza de encontrar un montón de fosas comunes en los alrededores de Iguala y no hay todavía una sola investigación ni una sola persona juzgada por esto. Y prácticamente nadie ha sido condenado, dice el alto comisionado, por dichos crímenes. Es espeluznante, es las palabras que él utilizó. Dijo a citar que durante su estancia en México escuchó testimonios de lo que se vive y se sufren las víctimas y sus familiares. En su valoración, el funcionario de la ONU dijo que se hacen esfuerzos gubernamentales, pero ante la realidad que priva, esto resulta insuficiente. Sostuvo que muchos de los problemas señalados por sus antecesores en el cargo hace 4 años todavía permanecen en una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos. El continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y a periodistas, la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por nuestro país y van hacia los Estados Unidos. Entonces, vemos que la ONU y las organizaciones no gubernamentales coinciden, hay una grave crisis de derechos humanos. Y tienen que venir a ayudarnos porque los mexicanos no hemos logrado quitarnos de encima ni al gobierno defensor del narcotráfico, ni al narcotráfico, no hemos hecho valer nuestros derechos. Y bueno, estamos tan atorados que tienen que venir del extranjero y estar declarando una y otra vez y hacer toda suerte de presiones por todos lados para tratar de ayudarnos a resolver este asunto. No lo hacen por lindas y buenas personas solamente, muchos sí, pero no todos. Hay intereses económicos también involucrados en este asunto. Pero lo que nadie puede negar es lo grave de la situación. Para vergüenza de todos los mexicanos, el secretario de la Defensa sale y dice que no va a permitir que le pregunten, dice el que interroguen a sus soldados, porque dice que el ejército es la soberanía. Este general Cienfuegos realmente está fuera de sus facultades mentales, no sabe en dónde está, no sabe que esto es una república, que no se manda solo, que el ejército no es un poder independiente, que está bajo el mando de un civil que es Peña Nieto, y que él no es quien para decir a quién se va a preguntar o no. Está encubriendo crímenes con lo que está diciendo. Pero además, no solo lo dice a los medios mexicanos, vienen organizaciones internacionales a decir, queremos hablar con los soldados que estuvieron en Iguala por lo de Ayotzinapa, y él dice, no los voy a dejar que hablen con ellos, porque el solo hecho de preguntar ya es dudar. Bueno, este es un discurso priista de los 40, totalmente arcaico, e incorrecto e injusto. No tiene ningún sustento esta actitud de Cienfuegos. Es una conducta que nos da a entender que están encubriendo cosas,
que hay información que no se ha difundido, que no se ha dejado conocer. Y al mismo tiempo de que Cienfuegos sale y dice, no voy a permitir que interroguen a mis soldados como si fueran de su pertenencia, la PGR subió las 50,000 páginas del expediente de Ayotzinapa a internet. La subió con un montón de renglones tachados en los que dicen que están los nombres y datos personales de personas para no afectar la investigación y podríamos decir también para proteger identidades, en fin. Pero es solo para darnos la idea de que están abriendo el expediente para que todo el mundo lo pueda ver. Primero, nadie puede leerse 50,000 páginas para hacer una valoración ahorita. Y lo importante no es eso, que nos las den a conocer todas. Lo importante es que investiguen bien, que investiguen lo que tienen que investigar y no que nos salgan con esa serie de patrañas con las que han estado manejándose durante todo un año, a fuerza queriéndonos convencer de que los muchachos murieron y que fueron asesinados por los narcotraficantes y que los narcotraficantes eran expertos, que sabían que tenían que quemar los cuerpos y quemarlos a fondo y dejarlos como cenizas y todavía molerlos y lanzarlos a un río para que no quedara ningún rastro. Bueno, eso ni en las caricaturas es creíble. Y entonces no sirve que saquen todo ese expediente, más que para algunas notas que han estado saliendo ya en los medios de comunicación comerciales, balconeando algunas líneas de investigación que nos han seguido. Lo que tienen que hacer ellos no solo investigar, no solo darnos a conocer el expediente, sino hacer la investigación correcta. La ONU, la OEA, las organizaciones no gubernamentales de dentro y de fuera del país insistimos, los ciudadanos no están investigando. El único sustento de sus versiones son lo que dicen las personas que ellos acusan de ser las responsables. Entonces México es el único país en el que los grandes criminales, los terribles narcotraficantes, los sicarios, en cuanto los agarran, luego despepitan todo, confiesan y dicen, sí, yo fui y le hice de esta manera. Eso es insostenible e increíble, en ninguna parte del mundo sucede, salvo en este país. Y si siguen las cosas así, la opinión pública internacional y los gobiernos de otros países van a venir a tirar al gobierno de Peña Nieto y el que le siga, si los mexicanos no nos ponemos las pilas y somos los que quitamos a semejantes patanes y asesinos que tenemos en los gobiernos, porque la cosa está cada vez peor y ellos siguen de brazos cruzados. Ayer simplemente, antes decían en un programa de Televisa, de sus analistas, que tienen 17 años promoviendo las policías bien entrenadas, que no estén amafiadas, que no sean corruptas, y en 17 años no han logrado armar un cuerpo policíaco decente, y por eso no pueden, dicen ellos que por eso no pueden sacar al ejército, y el ejército ha resultado igual de peor de criminal y incompetente. En 17 años no han logrado acabar con una sola banda de narcotraficantes. Todo se ha consumado. En esta ocasión no tiembla la tierra, no hay viento, no hay lluvia, ni un monstruoso eclipse apaga el sol. Nadie rasga su ropa. Solamente se atisba a lo lejos, sobre los montes, las nubes que anuncian que estamos al filo del agua. This is a demonstration